Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Paula y este espacio es La Sobremesa. Sé que no nos han visto a nosotros, o al menos a mí, en un largo tiempo. Han pasado muchas cosas, después les estaré contando, pero la idea de este espacio para los que llegan por primera vez es hablar de algunas cosas sobre cocina, después del almuerzo, durante la sobremesa, con algún invitado especial. En el día de hoy quiero presentarles a Viviana Toro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Ella es historiadora y mi principal motivo para haberla invitado a este episodio es porque quiero mostrarles que además de cocineros y además de consumidores que vamos a restaurantes o a lugares diferentes a comer, pues también hay otras formas de vivir sobre la cocina y sobre la gastronomía, y para eso Viviana está acá. Viviana es historiadora especializada en historia de la gastronomía y hoy vamos a hablar de diferentes cosas. Entonces, primero que nada, ¿cómo estás, Viviana? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿En qué andas? bien. Acá, tomándome juguito, juiciosita. Bueno, sí. ¿Cómo te pareció el almuerzo? Bien rico. Ay, está delicioso. Yo estaba con ganas de comer un risotto desde hace rato y me vi ese capítulo de MasterChef y quedé con más ganas de comer un risotto fungi, ¿qué es que se llama? Sí. Sí, que como un risotto. Estaba muy rico. Bueno, hoy también es una fecha especial porque Viviana está de cumpleaños, entonces cualquier cosa en los comentarios se pueden aparecer con un feliz cumpleaños, así sea también después. recibo regalos. Bueno, mi interés de traer a Viviana a este espacio y a este podcast es porque también me gustaría que nosotros como personas del común sintiéramos que hay otras formas de vida de la gastronomía, aparte de ser foodie o aparte de ser consumidor o aparte de ser cocinero y de tener un restaurante. Viviana aquí presente, ella es historiadora de la gastronomía, hace contenido en redes sociales al respecto, está en Instagram, Twitter y TikTok, Sí. como @muycondimentada, y a mí me pueden encontrar como Paula Cocina o Pau Raya el Piso La Cocina. Y también pues está mi emprendimiento de pasta artesanal, El Nido Pasta. Ahí pueden comprar para que este tipo de proyectos sigan adelante. XD. Entonces, Viviana, bueno, cuéntame, ¿en qué andas? ¿En qué ando? En un año sabático involuntario. Ajá. Pues este año sabático involuntario dio pie a que empezara Muy Condimentada, que es básicamente yo uno un poco como el conocimiento que tengo de historia de la cocina con temas que estén como en tendencia en redes sociales. Un ejemplo, el último video que hice esta semana, en los últimos 15 días, uní el tema del chocolate con un trending topic que hubo en TikTok, que es el del Muffin Man, que es... Sí, el tipo de los olímpicos, que se roba todos los muffins de chocolate. Pues que está obsesionado con el muffin de chocolate. Y resulta que hay una persona a la que sigo en redes, que es una tesa en redes sociales, y una tesa en cuestiones de trend report, cuestiones de moda, digamos, ya en el tema operativo, digamos, de las redes sociales, de cómo se mueve, cuáles son los temas que están en tendencia y todo eso. Entonces ella dice que justo eso coincide con una especie como de tendencia alrededor de la moda, alrededor del interiorismo, que es pues todo lo que es decoración de hogar, del chocolate y el café, o sea que se están utilizando muchos colores tierra, pero son estos colores terrosos que aluden a estas dos bebidas. Y coincidencialmente también hay un tema ya muy, muy económico, que es lo que llaman la crisis del cacao. Eso yo ya lo llevo escuchando hace como más o menos 2 años, que es el tema de que hay una escasez pues hay un problema de producción de cacao. Aparentemente la mayoría de la producción de cacao, a pesar de que el cacao es americano, se está dando en África Occidental, en países como Costa de Marfil, etc. Y parece ser que la producción es muy baja y eso ha hecho que los precios sean altísimos, pero entonces hay una preocupación de que no haya la suficiente oferta para cubrir esa demanda. Entonces todo como que todos esos temas se unen y yo dije, ay, voy a hacer pues resulta que estos no son los únicos momentos en donde el chocolate ha sido como una especie de tendencia o ha tenido sus hitos, sino que ha tenido hitos a lo largo de la historia. El principal hito es el hecho de cómo lo conoce, cómo llegan los españoles a México. Hernán Cortés
conoce el chocolate y después de eso ya llega a Europa y de España a Francia, de Francia a Inglaterra y se expande por el mundo hasta que es lo que es hoy en día, Ya. una de las bebidas y pues digamos uno de los referentes más importantes de la repostería. Entonces yo hago ese tipo de, como de uniones, o sea, como, bueno, esto es algo actual, pero puedo meterle algo histórico. No, pues igual lo que acabaste de decir del cacao es como un perfecto ejemplo de lo que tú haces en redes sociales, básicamente. Y bueno, también hablando de la repostería, también te estás dedicando a eso, ¿verdad? Sí, contigo, Pablo, estábamos hablando de que me metí precisamente en lo más difícil de la gastronomía, que es la repostería, porque suele ser muy técnica, puede ser muy precisa, es mucho prueba y error, y cuando cometes errores son errores que son insalvables, o sea, tú no puedes salvarlo agregándole más azúcar o algo, sino si una torta no te infló y punto, o sea, hasta ahí llegó. Y empecé a dedicarme a vender lo mismo que el nido pasta, con una forma de hacer posible, muy condimentada, panes de banano, que coincidencialmente también fue un plato, una preparación de repostería que estuvo muy en furor, especialmente en la pandemia, sí, claro. donde mucha gente se enloqueció comprando mercado y se le dañan los bananos. Entonces, ¿qué más hacemos con bananos dañados? Pues hacemos un pan de banano, torta de banano. Y yo empecé a hacer las tortas de banano en pandemia, pero luego lo retomé ya como, pues como que yo dije, me quedan bien, soy buena, no me quedan, como que a veces quedan las tortas como todas mojadas y muy Y aplastadas. Ya. No, a mí me quedan súper. Yo dije, no, pues vamos a hacerlo como una manera de que muy condimentada sea posible, pero también como una manera también de llevar ciertos mensajes yo comparto en muy condimentada, como el tema de la seguridad alimentaria, tipo de temas como el costo de hacer comida, el costo ambiental, justo que estamos pues todavía pasando un problema con el agua en Bogotá, entonces también como manera de hacer conciencia de cómo los productos pues nosotros tenemos una huella de carbono, pero también esa huella que dejamos en el planeta la dejamos a través de lo que comemos. Entonces, ¿cuánto le cuesta al medio ambiente hacer la comida que comemos? En términos de tierra, en términos de agua? Entonces, de alguna manera como que yo las tortas, o lo que yo hago, más allá de muy condimentada, que ya lo material que es hacer las tortas de banano, los panes de banano, lo hago como, para mí tiene que tener un valor, o sea, algo que yo pueda transmitir un mensaje a través de eso, y yo siento que es lo más adecuado, o sea, este pan transmite un mensaje y el mensaje es ese. Hay que ser conscientes de qué comemos, hay que ser consciente de cuánto cuesta, y hay que ser consciente de que hay un precio que pagamos cada vez que desperdiciamos comida, porque no sabemos, o sea, no tenemos esa conciencia de lo que vale hacerla, y creemos que la comida, hay gente que creerá que la comida se crece y se cultiva en los supermercados, y no, o sea, esto tiene toda una cadena de procesos. Y es como ese es el valor que a mí me interesa en lo que yo hago ya con mis manitas. Ok, eso que mencionas es muy importante y siento que sí es interesante verlo porque en redes sociales justamente lo que más impera es consumir, efectivamente. Sí. Entonces, el siguiente restaurante y probar el restaurante y el otro y el otro y el otro y el otro, lo mencionábamos en el podcast anterior con Lina. Y sí, o sea, nadie tiene en cuenta el esfuerzo que hay detrás de cocinar, el esfuerzo humano, el esfuerzo económico, el esfuerzo ambiental, y son cosas que son muy interesantes y que como creador de contenido, la verdad, valoro muchísimo. O sea, es información que no se Y no solamente cocinar, o sea, ustedes obviamente los cocineros hacen un proceso de cambio de la comida. Sí. Pero antes de hacer esta transformación de la comida para que sea una materia prima, es el proceso del campesinado, o sea, cuánto le cuesta el campesinado, si les pagan bien, el precio de la tierra, los problemas de medio ambiente, si hay fenómeno del niño, que es escasez de lluvias, obviamente va a haber problemas de acceso al agua, va a haber poca agua, y tú cómo siembras, cómo cultivas sin agua. O sea. No, y o sea, tanto los cultivos de frutas, verduras, etcétera, etcétera, como, por ejemplo, en la producción de pesca. Y la ganadería. Entonces, y todo. Por ejemplo, hay épocas, de hecho aquí en Colombia se han implementado políticas, y tú me corregirás,
en donde por cierta temporada uno no encuentra pescados y por eso se manejan las pescas de temporada. Uno va Las al vedas, eso es lo restaurante, que llaman las vedas. ajá, entonces uno va a ciertos restaurantes y pues hay momentos en los que se tiene pesca de temporada porque durante X temporada del año hay muchísimo de ese pescado y durante otro pues son las épocas de reproducción que son justamente las que hay que Sí. cuidar. Entonces, bueno, me parece interesante que desarrolles ese tipo de contenido y pues esperamos que de aquí te llegue mucha gente para que puedas seguir informando sobre este tipo de cosas. Bueno, tú iniciaste como historiadora. Sí. Igual ya me habías contado que también antes de eso fuiste abogada. Estudié ¿Cómo Derecho. fue el cambio? Bueno, eso, estudiaste Derecho, pero ¿cómo fue ese cambio de estudiar Derecho a ser historiadora y luego a incluso hacer historia de comida? Porque normalmente un historiador habla de cosas sociales, políticas, económicas, pero después alguien habla de un historiador gastronómico y tiene mucho de estos componentes que acabo de mencionar, pero igual no es común encontrar gente que se interese en la comida. Entonces, si me puedes contar cómo fue ese proceso, está súper. Esos procesos están marcados por crisis existencial. Cuando cambié de Derecho a Historia fue después de que, pues es que yo era muy peladita. Yo me gané una beca, resulta que yo sí era más inteligente de lo que yo creía, o de lo que muchas personas creían, y me gané una beca por un concurso que hicieron en Bucaramanga, un colegio que se llama el Instituto Caldas, y me gané el primer puesto por ser muy buena en ciencias sociales. Ok. Y resulta que eso me hizo acreedora de una beca en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y yo decidí estudiar Derecho, porque me parecía como la línea más lógica. Si me gustan las ciencias sociales, pues voy a estudiar algo que tiene que ver con eso, o está relacionado. Pero yo era muy pelada. Empecé a estudiar a los 17 años en la universidad, entonces digamos que me desjuicié mucho, no fui muy consciente, uno no es muy consciente de que a veces uno gana cosas, pero también cuando ganas esas cosas tienes que hacerte merecedora constantemente de ese premio. Y eso pasa con las becas. Si te ganas una beca, tienes que hacerte merecedor día tras día de que te ganaste esa beca. No es como te damos la beca y la vas a tener eternamente así te tires tras materias. Eso no va a pasar. Yo no me tiré materias, pero sí no alcancé el umbral que necesitaba. Entonces yo me quedé perdida. Entré en donde, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer con mi vida? Tengo 18 años, no tengo ni idea. Y duré casi como 2 años sin saber qué hacer, y cuando ya estaba también en esa de qué va a hacer de mi vida, Dios mío, estoy perdida, ahora soy adulta, ¿qué voy a hacer? Y resulta que me topé me vi haciendo zapping en internet y veo la página de la Universidad Industrial de Santander y veo que existe una carrera de historia. Va a poder ser, o sea, por una persona que le gustan las ciencias sociales desde chiquita. ¿Cómo es que yo no sabía que existía una carrera de historia? Yo no sabía. Porque yo la no verdad sabía me que cuesta que... Sí, yo no sabía que esa vaina existía. Y yo veo historia y yo digo, pues yo me voy a inscribir. Me acuerdo que le pedí la plata a mi abuelo para la matrícula, para la inscripción. Ya. La inscripción, no la matrícula, sino la inscripción. Y pasé y empecé a estudiar y me gustó mucho, pero pues la verdad es que sí tengo que aceptar que soy una persona un poco indisciplinada. O sea, lo que me sobra a veces de conocimientos me falta de ser disciplinada. Y tuve otra segunda crisis porque yo no me veía, me gustaba mucho la historia, pero pareciera que los temas eran muy monótonos y era muy por el orden sobre todo la historia de Colombia siempre era historia política, historia de la violencia, historia del conflicto armado, y de alguna manera también cuando, por lo menos en mi caso, me cuesta mucho decir que soy eso, ¿no? Pero pues es la verdad, yo soy víctima del conflicto, mi papá los asesinaron los paramilitares. Entonces, cuando tú todo el tiempo estás recibiendo esa información en la academia, del conflicto armado, de la historia, súper trillante, entonces ya no era trivial, sino como deprimente. No trillante, o sea, te había generaba momentos mucho conflicto, y claro. Y también me daba momentos en donde me sentía deprimida, o sea, como que uno siente que el devenir histórico es muy deprimente, y yo dije, yo no me, ¿qué voy a hacer? O sea, me siento esto en vez de hacerme feliz, o sea, me gusta, pero me hace sentir muy triste. Y fue cuando llegó a la universidad un profesor venezolano que se llama, ya lo maté, Dios mío, perdón, profe, se llama Rafael Cartay, y es una persona que su especialidad es la historia de la alimentación. Escribió
no es muy conocido, lamentablemente, pero este señor ha hecho libros importantes como La historia de la alimentación en América desde parte prehispánica, el descubrimiento, Ujú. bueno, descubrimiento, la llegada de los europeos, Sí. y todo este proceso de las cocinas regionales, de cómo fue el encuentro de estos sabores y todo eso. Y el tipo llegó a dar una clase que se llama Historia de las Mentalidades, y a mí me pareció fascinante eso, o sea, me pareció muy chévere porque yo decía, oye, tú puedes contar muchas cosas a través de la comida, o sea, estás contando la historia de una comida o de cómo, cuál fue el origen del maíz o todo, pero además de eso, esa historia misma tiene muchas otras historias, como fue la domesticación, eh, sequías, guerras, escasez, hambrunas, sobreproducción, etcétera, o cómo la sobreproducción de comida permite el desarrollo de una sociedad, y cómo la hambruna hace que haya una debacle en ciertas sociedades. Entonces me pareció que uno podía contar muchas cosas a través de eso, y yo le cogí el tiro a esa vaina, y me pareció fascinante porque me di cuenta que habían otros horizontes en la historia, en la historiografía. No todo era no todo era el conflicto armado, no todo eran guerras, no todo era historia política o historia económica, sino que también era como entender a la humanidad desde sus cosas, desde las cosas más íntimas, más cercanas a sí, más cotidianas, como el acto de comer. Y yo desde ahí en adelante ya me pareció, yo me quedé ahí, ya, Ok. me gustó. Me parece interesante lo que mencionas y creo que es algo, esto ya es una opinión propia que yo he tenido sobre la academia. Yo no sé si lo he mencionado, creo que no, pues yo también soy geóloga, entonces también como que estuve muy hacia el lado de la academia cuando después de que salí del colegio, y me parece que la academia le hace mucho daño a la academia, porque la historia normalmente, incluso desde el colegio, nos la presentan como una cosa muy ladrilluda, cuando en esencia la historia es chisme. Entonces Sí, yo siento, es un poco de todo, es un poco de chisme, es un poco de cosas serias, entonces yo siento que intrigas. si nos presentaran la historia como algo interesante y como algo que incide en nuestra vida, porque pues tú lo acabas de decir, y más que a ti te debió afectar de manera muy directa, o sea, directamente incidió en tu vida todo lo que pasó durante el conflicto en Colombia y sigue pasando. Me parece que a uno le hablan de algo de historia y uno dice, ay, qué cosa tan aburridona, un ladrillo, hay que leer y leer y leer. Y lo mismo pasa en varios ámbitos de la academia, por ejemplo, en la misma geología. La En la geología es súper misma... fascinante. Es muy fascinante, pero al final los que están produciendo al final artículos científicos, por ejemplo, son artículos que al final se producen es para que otros académicos lo lean, nadie fuera del Queda muy en un círculo. nicho muy cerrado. Exacto, entonces me parece que la idea de las ciencias como academia me parece un poco ladrilluda y un poco aburrida y un poco... Se quiere sacar a la gente del común, pero pues al final las cosas son para la gente del común porque somos los que al fin y al cabo pues somos los que estamos viviendo. Sí, Entonces, desde la historia a mí también me ha parecido que pasa así. Y de hecho una vez yo salí del colegio y empecé a ver la historia como un hobby. Ahí fue donde empecé a entender muchas cosas. No era algo para pasar una materia o para clasificar a una universidad, sino que era simplemente conocimiento que incluso servía para la vida diaria. Y que tú lo apliques para algo tan diario como la cocina me parece fantástico. Entonces te agradezco mucho por eso. pues mira, tienes razón que a veces la academia le hace daño a la academia. Y de hecho hoy en día, últimamente hay esfuerzos como de parte de académicos, por lo menos en el caso de la historia, de sacarla es que a veces yo tuve un conflicto con eso. O sea, yo hacer una tesis que va a quedar en una biblioteca donde solamente lo van a leer los mismos estudiantes, y esto no va a llegar a personas que no son que no están metidas en el mundo de la academia, pero que obviamente es conocimiento que puede ser importante para ellos. Entonces hay como un diálogo, eso ya es muy aparte de la historia de la alimentación, pero sí hay un diálogo en donde hay gente que dice, bueno, hay que empezar a hacer narrativas históricas que sean atractivas a la gente. Pero de hecho no Que la es... gente sienta que esto no es una vaina ladrilluda, sino que esto es una cosa que incide en tu vida. Entonces, ¿cómo hacemos que estas tesis a veces grandísimas, que muchas de esas tesis son
50 páginas donde son relevantes y el resto se habla la mierda y que ni siquiera el a la jurado era de ha popó. leído. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente lea, para hacer estas narrativas atractivas para la gente que no es historiadora? Entonces, ahí es donde juega un papel muy importante lo que hacen los divulgadores, muchos divulgadores de historia, lo que gente como Historia Chiquita, como Felipe Arias en Twitter, como Historia de Melocotón, Como como los de Nerds Random Access, Nerds de la History. historia, etcétera. La idea de que la gente sienta que esto tiene que ver con uno, o sea, esto no es una vaina, un libro. A mí, por ejemplo, que yo siempre he tratado como de sacar la esencia de por qué a mí me gustaba eso desde chiquita. Es que no es una vaina que me gustaba desde el bachillerato, sino desde que estaba en primaria. Y es que yo me recuerdo que yo a veces veía, lo que tú decías, la historia es como chisme. Bueno, yo veía mucho, cuando leía cosas de historia, me parecían que era como ver las novelas, pero cosas que realmente pasan. O sea, así como tú ves telenovelas Y que a veces la realidad supera la ficción. Exacto, ¿no? yo veía eso, entonces yo decía, no, pero estas historias, así, cosas palaciegas, de la Edad Media, vainas así. Y uno decía, pero acá también hay mucho, así, esto es drama en su esencia. Si a la gente le encanta el drama para ver novelas de K-pop, novelas colombianas, etcétera, pues, bueno, si usted se va a dar cuenta que la historia está llena de dramas. Y pues si a uno le gusta el drama, pues yo lo veía así como, wow, esto es fascinante, esto es dramático, oh, qué giro. Y eso era lo que me parecía bacán y yo creo que yo lo leía como en esa clave, como, wow, son historias, son dramas, son intrigas, son cosas que tienen incidencia en el resto de la gente. O sea, una cosa por allá en 1800 puede cambiar la vida de una persona en el 2024 y uno creería que no, pero sí. Ok. Hablando de cosas de historia y hablando de trends virales, ¿cuál es tu imperio romano en la historia de la gastronomía? Voy a decir que yo nunca he entendido eso, pero para mí el imperio romano de la historia de la gastronomía, las arepas, no sé. Ok. Es increíble porque yo todavía no he entendido muy ese tema de cuál es mi imperio romano. Ay, es que son muchas cosas, hay muchas cosas que me parecen icónicas, ¿sabes? De la historia de la alimentación. Mire, por ejemplo, lo del chocolate. Lo del chocolate, el hecho de que el chocolate fuera considerado, que llegó cuando el chocolate era demasiadas vainas, por ejemplo, eso puede ser un imperio romano. El chocolate, cuando los españoles llegaron, se dieron cuenta que el chocolate era la bebida de los dioses, que el chocolate, que Moctezuma se tomaba hasta 10 tazas de chocolate al día. Ahí se crea una vaina y toda rara, eso va a estar eso está en el reel que hice sobre chocolate, pero como se considera reconstituyente, pero entonces los españoles como todo lo ven estamos hablando de gente del siglo XVI, todavía muy medieval, y muy permeados demasiado permeados por el catolicismo. Entonces, ver que una persona se tomaba 10 tazas de chocolate y después iba ya a atender a su harén, pues evidentemente ellos hicieron la conexión y dijeron, esta vaina, esto incita a la lujuria. Y hoy en día, el chocolate, ¿cuál es el punto, el pico de ventas de chocolate en todo el mundo? San Valentín. Okay. O sea, es como que el amor, el sexo y el chocolate todos se unen en una sola taza, en un solo bocado. Okay. Y eso, a mí me parece que el chocolate es una cosa de esas porque mira que de todos los alimentos del mundo, es decir, de todos los alimentos que que encontraron los europeos en América, yo creo que es de los más populares. Yo diría que más popular que el mismísimo maíz y que la mismísima papa, por más que la papa haya salvado a Europa de las hambrunas, pero el chocolate tiene un montón es un imperio romano en sí, porque mire todo lo que resurge. El chocolate cambió la manera de beber, o sea, al entrar a un mundo de posibilidades de bebidas, el europeo dejó de beber trago, porque es que en esa época ya el agua, por ejemplo, en Europa no era la mayoría, no habían suficientes fuentes potables de agua, y la mayoría de la gente bebía vino, pero el vino no era para la gente común y corriente, sino para cierto sector muy privilegiado de la sociedad. Entonces la mayoría de la gente bebía cosas tipo como ginebra, como cerveza. Entonces, imagina a esta gente solo tomando cerveza y vino todo el día cada vez que les daba sed. Les daba borrachos. Estaban borrachos todo el tiempo y la expectativa de vida era muy bajita. Me imagino todo el tiempo, ya uno a los 30... No, pues todo el mundo con cirrosis. A los 36 años, imagínense, a la edad de Cristo uno ya con cirrosis.
Y el hecho de que hubiese entrado un chocolate y luego el té y luego el café Ajá. a este mundo cambia la manera cambia mucho la historia de la alimentación porque le da una gama de posibilidades a la gente de bebidas que no van a ser necesariamente alcohólicas, pero sí estimulantes. Entonces, Claro. y entonces ahí a mí me parece que el chocolate es muy bacano porque tiene muchos hitos. Cambia mucho, cambió la repostería en Europa nunca volvió a ser igual después del chocolate y el azúcar, evidentemente. Uh-huh. Entonces yo siento que ese es como mi imperio romano. Porque inicialmente dijiste la arepa. Ah, sí, la arepa. O sea, yo como porque dijiste la arepa, pero luego Yo no sé, resultaste hablando del porque chocolate. como yo quedé lo como- dije, no, porque quise decir, no, venga, hagamos algo más interesante y la gente empezará arepa, uy, pero es que eso no es muy común. La arepa es, porque para mí me parece, porque primero la arepa es el pan americano, Ujú. pero obviamente no es tan mundial, pero sí crea una cantidad de peleas, especialmente peleas Regionales. en redes sociales sobre el origen. Ujú. Sí, de hecho con Lina lo hablamos porque pues el inicio del podcast pasado fue como hablar de temas interesantes. La arepa Y como ella venezolana o también colombiana. ella también es santanderiana, entonces, y ella está escribiendo un libro sobre arepas. Entonces, pues fue adecuado hacerle la pregunta a ella. Y ella dijo, me imagino que Lina dijo, la arepa es mi imperio romano, ¿no? Y es que la arepa por lo menos yo creo que es de los fenómenos en redes más importantes y sobre todo después creo que se da justo después de que ya es muy evidente la crisis migratoria en Venezuela. Uh-huh. Y aunque la gente no lo entienda así, y obviamente a mí me costó mucho llegar a esa conclusión, el tema de por qué los venezolanos reivindican constantemente la originalidad, como eso tiene otro nombre, en gastronomía, como lo del vino, la denominación de origen de la arepa es porque cuando tú estás desarraigado, de la manera como está desarraigado, yo creo que la última vez supe que era casi 1 millón de migrantes por la crisis política en Venezuela, tú te tienes que aferrar a todo lo que te identifica, porque es que Para mí hay un momento, podemos definir denominación de origen para la gente que pueda llegar a lo que no yo entiendo, saber. lo que yo entiendo por denominación de origen. Denominación de origen, voy a dar un ejemplo, el vino. La denominación de origen es como una especie de, digamos así, normatividad o marca que se le da a un lugar específico por producir un alimento en específico, Uh-huh. de tal manera que no existe, que ningún otro lugar o otro lugar del mundo o otra región se pueda apropiar la realización de este plato o bebida, etcétera. Un Uh-huh. ejemplo de eso es el vino. Dependiendo de los vinos buscan denominación de origen, es decir, por ejemplo, si el vino es de Borgoña es porque se hace en Borgoña. Si el Malbec, eso sí no lo perdí de vista, creo que el Malbec en Argentina tiene denominación de origen, pero no estoy Creo segura. que sí, pero no Y estoy tendría segura. mucho sentido porque el Malbec, prácticamente Argentina rescató el Malbec se perdió casi a mediados del siglo XX en Europa por una peste. Uh-huh. Y resultaron las cepas en Argentina y ahora prospera. En el caso colombiano, el bocadillo veleño. Ajá, ese era el que yo les iba a Ese bocadillo mencionar. veleño se considera hecho en la provincia de Vélez, en Santander. A mí me parece muy conflictivo el tema del bocadillo porque el bocadillo, si lo ves en la historia, encuentra referentes de bocadillos, de decir, dulce de guayaba que se condensa y que queda en forma de barrita. Lo he encontrado, obviamente, en la provincia de Vélez, que es, digamos, donde más Uh-huh. lo lees. Hay relatos de que se hacía mariquita, que se hacía en una región específica del Tolima, en Antioquia, pero entonces obviamente se hizo este proceso porque los veleños, eso les garantiza a ellos obviamente como cierta exclusividad y que nadie vaya a decir, venga, mi bocadillo es veleño si usted lo hizo por allá en Barbosa, Antioquia o algo así. Uh-huh. Pero en el caso del bocadillo veleño es porque se produce en la provincia de Vélez, pero ahí está como el problema, porque en Moniquirá, que es Boyacá, también se produce bocadillo, y debería ser bocadillo veleño porque Moniquirá hasta cierto momento de nuestra historia de Colombia era parte de la provincia de Vélez, y obviamente con todos los cambios históricos de cómo pasamos de ser de España a ser una república independiente y democrática, etcétera, pues terminó siendo de Boyacá y la provincia del Alto Ricaurte en Boyacá. Uh-huh. Pero es que de hecho Moniquirá está como a 45 minutos de Vélez, o sea, eso no es nada.
parte de la misma región. Pero bueno, esa es la denominación de origen, el hecho de poder decir, esto es mío, esto lo hago yo, y nadie puede decir nadie puede decir, yo hago bocadillo veleño si lo hace por allá, en otra parte. Solo, como que él solo tiene el derecho, la gente de la provincia de Vélez, decir que hacen bocadillo veleño. Entonces eso relacionado con la arepa, justamente lo decía Lina la vez pasada, como que no es posible definir un origen de la arepa, porque es finalmente el maíz es algo que se encuentra desde Centroamérica hasta Suramérica, y pues, o sea, la única definición de arepa que existe es que es un pan hecho de maíz y que es plano. Sí. De ahí en adelante lo que tu imaginación quiera crear. Entonces... No, y tiene mucho que ver, esto es un tema que tiene más que ver, ahí se mete como la lingüística. Resulta que las personas, y sobre todo con las comidas en América, hay una confusión entre origen y el origen y etimología. La palabra arepa proviene de un vocablo indígena de Kumaganoto, esta palabra que todavía no he aprendido a pronunciar esa palabra, que era un pueblo indígena que quedaba al norte, una población indígena, es decir, es un grupo indígena que se ubicaba en el norte de Venezuela. Arepa, los españoles escucharon este vocablo y lo que pasa es que como los españoles no se quedaron mucho en un lado, sino que a veces llegaban a un lado y terminaban y llegaban a otro y cambiaban de lugar, porque muchos de ellos estaban buscando oro y entonces algunos iban persiguiendo el tal dorado o las riquezas del Perú, etcétera, etcétera. Entonces llegaban a otro lugar y encontraban exactamente eso mismo. Y entonces decían, arepa. Pero seguramente la otra comunidad indígena no le llamaba arepa, tendría otro vocablo indígena para definirlo. Pero se quedó la idea de que era arepa y los españoles lo que hicieron fue un ejercicio de enunciación. Y lo que dijeron, entonces claro, este ejercicio de enunciación se convirtió en un ejercicio después de origen. Hoy en día creemos que la arepa es venezolana porque obviamente, como te expliqué, es un vocablo de una comunidad, de un pueblo indígena en el norte que realmente ni siquiera era arepa. Arepa era una palabra que utilizaban ellos para casi cualquier alimento. Arepa era el alimento como tal. Lo que ellos comían, podía ser otra cosa. Pero el ejercicio de enunciación de los españoles hizo que la gente creyera lo mismo que pasa con el tamal. La gente dice que el tamal es mexicano, pero los envueltos de hoja son si tienen que ver con el maíz, son comunes en muchos pueblos indígenas que pueden que no tengan contacto o sí tengan contacto, pero si hay maíz, entonces estaba ese plato. Pero lo mismo, los españoles lo escucharon en México, escucharon la palabra tamali y trasladaron la palabra y seguramente algún español que estuvo en México terminó en Colombia, en el territorio actual de Colombia, encontró el mismo envuelto y dijo, ¡ay, tamal! También pasaba eso, que ellos traían estas cosas de un lugar a otro, como pasó con el chocolate. El chocolate obviamente era una bebida muy popular en Mesoamérica, y a pesar de que acá había cacao, era más común en Centroamérica, y se lo traen acá. Y dicen, bueno, vamos a extender este gusto que le cogimos al chocolate por toda Latinoamérica. Eso pasa, la gente confunde la etimología, el origen etimológico de la palabra, con el origen. Y ahí es donde Lina tiene razón, no hay manera, primero porque el maíz era común para todos, porque las dataciones, digamos ya en temas arqueológicos, las dataciones son muy similares, del maíz más antiguo en Colombia, del maíz más antiguo, la datación más antigua de maíz en Venezuela con la de Colombia. Y entonces ahí es donde uno dice, son platos compartidos. De hecho, hay arepas en otras partes de América que tienen otro nombre, como en el caso de Honduras, que son las pupusas. ¿Y eso qué significa? No significa que un venezolano llegó allá y a un hondureño le dio por ponerle pupusas, no, es el hecho de que son platos compartidos por ser parte de una cultura del maíz. Somos una cultura de maíz. Y eso es lo que pasa. Pero yo entiendo, volviendo al tema, yo entiendo esa necesidad de identidad ante el desarraigo. Y como un país que ha tenido un fenómeno de desplazamiento, yo creo que nosotros deberíamos entender la necesidad de ellos de poder tener una identidad como venezolanos fuera de Venezuela, en unas situaciones muy adversas y queriendo siempre como no perder esa esencia de ser venezolano. Y para ellos es muy importante reivindicar ese tipo de cosas. Entonces uno puede obviamente dialogar ese tipo de cosas y decirle, bueno, pues que son platos compartidos, pero también entender que están en una situación donde ellos necesitan identificarse con alguien, necesitan no perderse en ese contexto en donde ellos están desarraigados. Y por eso yo entiendo mucho
el por qué es ese constante del venezolano decir esto es mío porque esto me identifica a mí como venezolana, entonces no me parece que un colombiano diga que la arepa es originaria de él. Y así, por eso yo siempre digo que la arepa es de esas cosas que son compartidas y que deberían ser como esos puntos de encuentro y no los puntos de desencuentro que se están generando a veces, sobre todo en redes sociales, que se convierte en todo un tema. Bueno, muy interesante esa observación y llegar a esa conclusión. Aquí voy a cambiar de tema, pero no voy a cambiar de tema. Igual vamos a seguir hablando de historia. Entonces con Linda también mencionábamos mucho sobre el hecho de, por ejemplo, las actividades no remuneradas, que son las actividades que normalmente realizan las mujeres en sus familias, alimentando, las labores de cuidado, etcétera, 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 etcétera. Ay, ay, ay. Entonces, no, tranquila. De todas formas, esto pues ya es como una opinión, porque es que a través de la historia hemos visto que de todas formas alimentar a otros, uno, siento yo, y esto sí ya es opinión muy personal, pero muy válida, siento que es una actividad política alimentar a otros, porque es que si tú no alimentas a otros, pues simplemente la otra persona se va a morir de hambre y no va a poder realizar sus actividades diarias. Entonces es supremamente importante. Y pues a través de la historia, a ver, no nos vayamos tan lejos. Al inicio, cuando nosotros como seres humanos ya desarrollamos un cerebro, descubrimos el fuego transformó la cocina. ¿Quiénes eran las que se quedaban en la casa cocinando mientras los hombres iban a otro lado a cazar? Las mujeres. Las mujeres. Y esto se llegó y durante mucho tiempo la mujer fue la que se encargó de la cocina en los palacios, en las casas, en todo lado. Pero entonces uno ve después la historia, la cocina profesional, cómo funciona, y son los hombres los que imperan en la cocina profesional. Efectivamente. Entonces aquí es donde yo, y esto ya lo discutí con una amiga, no me he llegado, dentro de todo lo que he leído sobre cocina, gastronomía y todo, yo no he llegado a encontrar un punto de la historia donde digamos por qué las mujeres perdieron relevancia en la cocina profesional. ¿Tú tienes alguna idea de cuándo pasó eso? Yo alguna vez traté este tema porque es que las mujeres no solamente son relevantes en el mundo de la transformación del alimento y cocinarlo, sino que son relevantes precisamente en el acto de producirlo como tal. Algunos creo que ya hay casi un consenso entre historiadores y arqueólogos de que la agricultura como tal se debe a las mujeres. Y es que precisamente eso, a pesar de que antes éramos cazadores nómadas, nómadas recolectores, el poder domesticar un grano, domesticar el maíz o domesticar el arroz o domesticar el trigo requiere observación que no podía ejercer el hombre, puesto que el hombre era el que ejercía las labores de caza. ¿Quiénes se quedaban en estos campamentos constantemente? El suficiente tiempo para poder observar la naturaleza y sobre todo porque eran las que se encargaban de recolectar las mujeres. Entonces, se sabe que la agricultura como tal y que se haya podido crear una revolución agrícola que cambiaría todo en la humanidad, que pasaríamos de ser cazadores, recolectores, nómadas a ser sedentarios porque íbamos a poder producir alimento y no depender de encontrarlo. Entonces se debe a la mujer, porque ella tiene el tiempo suficiente, el cuidado le obliga a estar con los niños y con los ancianos y les permite estar más tiempo en un solo lugar como para observar los cambios que genera una planta, tiempos de floración, cosecha, y ahí es donde ella se logra pasar de plantas silvestres. No sé si alguna vez han visto alguna foto de cómo era un maíz original, o sea, las dataciones eran una cosita chiquitica. Entonces, eso la mujer es parte del mérito de cambiar la historia de la humanidad en la alimentación, radica en la mujer. Luego está el hecho, yo alguna vez escribí eso en redes, sobre cómo la mujer es la creadora de la sopa. Porque tú puedes asar una carne, que hoy en día obviamente hay miles de técnicas para asar carne, hay un montón de cosas que uno tiene que entender, el fuego, qué tipo de fuego, qué tipo de madera, ahumar o no ahumar. Pero en esa época era, ponga esa carne en el carbón, ponga esa carne en estacas y hácela. Eso no te requiere mayor no hay complejidad. En ello. La sopa requiere otra cosa. Requiere saber cómo combinar, requiere saber resolver,
creo que algún tiempo en redes también la palabra de que las mujeres resolvemos se volvió muy en tendencia, y si hay algo que ejemplifique perfectamente ese arte de resolver femenino, es la sopa. Pero hay un historiador que se llama Carlos Aizcotía que habló sobre eso, sobre cómo en qué momento de la historia empieza a haber este machismo, esta misoginia que se adentra en las cocinas. Si las mujeres eran las que cocinaban, ¿por qué en qué momento los hombres se vuelven mucho más relevantes? Y eso tiene que ver es con el hecho de que la cocina también se separa en dos ámbitos: el ámbito privado y el ámbito público. El ámbito privado es lo que hace la mujer en la cotidianidad, cocinar para su casa. El ámbito público es el de cocinar para una corte, luego cuando se acaba el antiguo régimen en Francia y obviamente todos estos cocineros de la corte terminan creando restaurantes, entonces pasamos del ámbito público de la corte al ámbito público de la restauración, de crear restaurantes, cafés, etc. Hay un punto en que él dice que quizá la parte en el momento en que hay esta división entre el ámbito público y lo privado en cuanto a alimentación y por qué a la mujer se le relega al ámbito privado y el hombre al ámbito público, tiene que ver primero con cuestiones religiosas, con cuestiones de limpieza, con cuestiones de impureza. Entonces como que se relaciona mucho a la mujer. Vamos a ir sí, a esto y no. se relaciona mucho a la mujer con la impureza, con... No, sí, y sobre entonces todo porque hoy en día aún hay abuelitas que dicen, usted si está en el periodo no puede cocinar cosas, por ejemplo. Pero no tiene, es decir, era... Y en general por muchas cosas, por pero muchas cosas, no solamente por el periodo, sino por el hecho de que son mujeres. Pero esa es una de las razones, porque eso es lo que yo escucho. Es una razón, pero en general es por el hecho de ser mujeres. Él habla de que esta separación se empiezan a crear como unas ciertas normatividades, unas ciertas reglas en cocina sobre quién debe cocinar y quién no debe cocinar, o para quién cocinar, o sea, quién debe cocinarle para un rey, quién no sé qué, o quién debe ser quien prepara las comidas o las organiza, porque probablemente... Sí, puede que el cocinero sea hombre, pero las ayudantes de cocina pueden ser mujeres. Lo ubica más o menos en Mesopotamia. Y él decía que había unas reglas que eran muy claras en cuanto a quién debía cocinar para quién. Entonces la mujer se queda en el ámbito privado, en el ámbito de su casa, pero el hombre se queda es el que se lleva los laureles. Además tiene mucho sentido cuando... Muy probablemente para el hombre cocinar se convierta en un acto de autorrealización. O sea, una forma más de sobresalir y de especializarse en algo. Para una mujer que lo hace todos los santos días, puede que es una cosa que le tocó por ser mujer. Y de hecho, o sea, hay muchos discursos donde mujeres cabeza de hogar dicen como, no, pero es que yo no hago nada, no genero recursos económicos para mi casa, no trabajo. Pero si estás generando, le estás dando el almuerzo a tu marido. Exacto, en la calle. pero como es algo que se hace tan cotidianamente, pues eso justamente pierde valor, lo cual evidentemente se me hace muy injusto. Es injusto. Pero es lo que es. Es injusto, pero luego, obviamente, estamos en un contexto actual, esto se siguió extendiendo. Incluso hay cocineras, a mí se me va ahorita el nombre, pero en España uno de los primeros recetarios de cocina en España de la historia, no sé si uno de los primeros, más la persona que escribió este libro de cocina era una mujer, pero se puso, o sea, todo el mundo la conocía como si fuera hombre. O sea, es como esas cosas donde yo no puedo sobresalir si soy mujer, entonces yo voy a fingir que soy hombre para hacer algo así. Para que no sea mal visto, no sea boicoteado y para que pueda lograr el reconocimiento que yo necesito. Eso era muy común. De hecho, para Julia Child también fue difícil cuando estuvo estudiando en Francia, porque ella se interesó en la cocina y de repente dijo, no, pues a mí me toca estudiar, pero entonces estudiar en una academia de cocina donde solamente había hombres fue difícil. Pero es por eso, porque los hombres, para ellos es como una manera más de sobresalir. Para una mujer la cocina desde tiempos inmemoriales es parte de sus roles. Es uno de sus roles y hoy en día incluso, a pesar de todos los cambios que hemos tenido como sociedad, hoy en día no se percibe, todavía se sigue considerando como algo que está impuesto sobre nosotras y que no podemos desligarnos de él. Entonces, y es triste porque a pesar de que las mujeres han salido del ámbito privado para estar en el ámbito público de la cocina, y hay mujeres chefs,
hay mujeres chefs ejecutivas que tienen sus propios restaurantes, siguen compitiendo fuertemente, hay un machismo dentro de la industria gastronómica. Claro, y mira que hay, o sea, hablando y se sigue pensando eso, que el hombre es mucho mejor cocinero que la mujer. Hablando de eso, o sea, incluso hay muchas, lo que consiguen finalmente las mujeres es justamente aliarse a ese pacto patriarcal en las cocinas, en donde los hombres hacen acoso laboral, hacen acoso sexual, hacen diferentes, violan como políticas y éticas laborales a ciertas mujeres por ser mujeres. Por ser mujeres. Y lo que otras mujeres que están en esa cúspide, que son chefs, sus chefs, administradoras, es avalar eso. Sí, porque no está esa presión. otra manera de sobresalir. Y es que está esa presión, está la presión de que se tiene que perder, es decir, de que si tú eres mujer si tienes, ¿cómo lo explico? O sea, si tú no te comportas como uno se comportaría un hombre siendo jefe, entonces tú no tienes la suficiente autoridad para mandar en una cocina. Y esta es una cosa que no solamente es en la cocina, está casi en todos los ámbitos económicos, sí, en donde una mujer puede alcanzar, es lo que llaman el síndrome de techo de cristal. Cuando una mujer llega a un punto muy alto de su escala profesional, llega un punto en donde siente que si ella sigue siendo muy, muy mujer, o sea, se comporta como una mujer, no va a ser respetada ni tenida en cuenta. Entonces cree que tiene que apropiarse de los comportamientos que son típicamente masculinos, típicamente patriarcales, misóginos, para ser respetada. O sea, como que no puedo ser mujer y a la vez ser respetada. Está esa idea, y esa idea la ves en muchos aspectos, y eso no es una excepción en la industria gastronómica. Y ahí está, todavía estamos en ese proceso, todavía la mayoría de las mujeres siguen estando en el ámbito privado de la cocina, es decir, cocinar para sus familias, mientras los hombres son los que la mayoría siguen siendo los que más sobresalen, a pesar de que hoy en día hay muchas cocineras que han logrado romper, pues digamos, esa barrera. Tú mencionaste, por ejemplo, Julia Child desmitificó un poco la cocina francesa para hacerla accesible a las mujeres estadounidenses, y tenemos ahora muchas chefs que ya han logrado estrellas Michelin, pero es una vaina muy, muy dura, porque se sigue creyendo que la cocina es un arte si es realizado por un hombre, pero es algo común y corriente si lo hace una mujer. Igual Julia Child también, algo que le aplaudo, y no solamente yo, sino muchos cocineros, en cuanto a los programas de televisión, y eso es algo que ahorita en creador de contenido no se ve. Y es que los creadores de contenido que ahorita se dedican a cocina, hablamos también sobre esto con Lina, es el hecho de mostrar todo perfecto y todo para allá. Entonces es un video de 5, estoy exagerando con 5 minutos, 2 minutos, ¿sí? Donde, lo que hablábamos esta tarde en el almuerzo en Masterchef, les piden platos que deben realizar en 1 hora, cuando tú, yo y muchos cocineros sabemos que eso no sale en 1 hora. Entonces es como Julia Child en sus mismos programas de televisión, habían cosas que se les quemaban, habían cosas que no, y ese fue uno de los grandes, es que yo creo que fue la primera vez que se hizo. Es un hito en la historia de la televisión, sí, porque es imagínate, llevar la cocina francesa, que puede ser compleja, que puede ser difícil, que tiene un nivel de ejecución complejo, y hacerlo en un tiempo limitado de televisión, porque es que tú no puedes hacer un programa en 5 horas. Entonces, máximo puedes hacer un programa eso es el límite, 1 hora, y en 1 hora tienes que hacer absolutamente todo. Y ese fue el gran reto operacional de Julia. Sí. Hay una serie en HBO, entonces está la película de Julia, pero HBO sacó hace poco, hace 2 o 3 años, sacó una serie que se llama Julia, que es muy bonita porque cada capítulo tiene el nombre de un plato icónico de la cocina francesa, y muestra cómo fue el proceso de pasar de la cocina francesa para todos, o sea, el libro que ella hizo con su amiga, que se me olvidó el nombre ahorita, de pasarlo de un libro a pasarlo a un programa de televisión, y que empezó siendo un programa de televisión estatal, para la televisión pública. ¿Y cómo hacemos esto que no se demore? Y lo mismo, se les quemó el problema del estudio, porque tú no tenías estudios de cocina, entonces tenías que meterle hornos, cocina, cómo hacer la iluminación, el manejo de la cámara. ¿Cómo hacemos para que la cámara pueda ver? O sea, tuvieron que hacer todo un ejercicio de cambio, es decir, de adaptar todo el estudio alrededor de la preparación.
Entonces, claro, está también el tema de, son platos que se demoran un montón y tener que reducirlos a 5, Sí. a un espacio de 60 minutos. Pero sí, eso es algo que a mí me resulta admirable para a día de hoy y es por lo mismo que digo, o sea, ahorita la creación de contenido es que todo salga perfecto, que todo salga todo bonito y odio la expresión, pero que todo salga de la manera más estética posible, que salga lo más bonito posible. Y por eso valoro también, aparte del trabajo de Julia Child, donde decía, bueno, pues sí, se me quemó, ¿qué hago? Como Me toca empezar de yo nuevo. hice eso, hice una torta de chocolate de banano y dije, mira, la hice, me ceñí a la receta, Ah. la hice 30 minutos y ¡pum! No me cocinó, obviamente no me iba a cocinar bien Sí, y pero, es eso, como no mostrar como que pero la siento cocina que es son error. cosas muy postizas en este momento. Ajá. Que valoraría mucho volver a eso de cuando pasan las cosas como no se esperan y que pueden llevar a errores felices o errores no tan felices. A Lo lecciones mismo, también. Pues, lo mismo también considero que pasa también con otro canal que me gusta mucho, Pasta Granis. Y creo que por eso me encanta la cocina italiana también, porque a pesar de que ahorita los cocineros hombres sean los relevantes, Pasta Granis es un homenaje a las abuelas italianas. A la nona. Y no salen de presentar abuelas italianas haciendo diferentes tipos de pasta, mostrando desde su vida cotidiana el proceso que realizan, que hacer pasta es una cosa muy tediosa. Me parece fantástico que rindan ese tipo de homenajes y que den ese tipo de reconocimientos. Yo tengo un conflicto con eso. Tengo un conflicto y volviendo al tema de la cocina, de lo privado y lo público en la cocina. Y tiene que ver mucho con el hecho, mira, siempre que llega el Día de la Madre, yo soy mamá, siempre que llega el Día de la Madre, una de las narrativas que más se escucha el Día de la Madre es, ay, las abuelas de antes, y siempre es como manera de reclamo a las mamás de hoy en día. Y es que las mujeres de antes hacían cocina con amor y con sus manos y todo era hermoso y lo hacían con todo el corazón. Y yo estoy convencida que si uno de verdad se toma la molestia de escuchar a una de estas mujeres y preguntarle si de verdad hay detrás de eso amor, vas a llevarte una sorpresa. Y no es que ellas no lo hagan con amor, sí, probablemente sí lo hagan con amor, pero cuando se te convierte en una tarea diaria por 30, 40 años, créeme que hay un punto en donde a ti ya te sabe. Hay un artículo en El País que hizo sobre eso, o sea, lo que nosotros realmente creemos que es amor, el amor en el cuidado, en el amor en las tareas del cuidado, entre esas la de la cocina, es una tarea no remunerada. Entonces ella hacía el ejercicio de entrevistar a una abuela, creo que era la abuela de la misma escritora, y ella le decía como, amor, ¿qué? O sea, porque es que para las mujeres, estas nonas, eso fue un rol que se le impuso, o sea, fue un rol que le cayó a ella acá, le cayó en sus manos y ella no pudo decir, ay, no, voy a hacer otra cosa en mi vida, voy a ser médica, voy a ser enfermera, voy a ser profesora, no, soy ama de casa. Y es un mandato patriarcal del que no puedo escapar. Entonces, eso que nosotros conocemos como amor es roles de género ya impuestos, es horas y horas de cocinar, una mujer parada horas y horas. Siento que el canal de Pasta Granis justamente lo que hace es dejar de romantizar esas cosas, porque ellos sí presentan lo que las abuelas hacen, cuánto tiempo llevan y no lo romantizan como es que esto fue hecho para la familia, no sé qué, no. Para estas abuelas muchas veces es un sustento que sacan su puesto a la calle y tienen su pasta ahí regada, pero cuentan cuántas horas y por qué están ahí. Entonces, siento que el amor que tú también lo hablas, también el amor, es que el amor en muchas, y sobre todo en la cultura tercermundista, es traducido en sacrificio. Exacto. Entonces, es en una entrega, entre tú más te sacrificas, dar, más amor hay. No, y a veces ni siquiera es eso. Te enseñan que el amor es dar, y probablemente no recibas nada. Y es casi siempre lo que sucede. Tú no recibes una retribución de eso. Das amor a través de estos actos materiales como cocinar, y aparte de que a ti ya te imponen ese rol, te están diciendo, y no esperes nada a cambio, porque ese es tu deber. Y cuando uno cumple su deber, uno no recibe nada a cambio, porque es que qué más satisfacción que cumplir el deber al que se te ha impuesto. Sí. Entonces, por eso me conflictúa mucho. Me conflictúa mucho porque a veces escucho
mucha gente extrañan mucho las cocinas tradicionales, extrañan mucho a esas mujeres que se entregaban con esto del tema de las tradwives que ahora hacen todo de cero y este romanticismo a la ama de casa estilo años 50 de Estados Unidos. No, y que también es separar los contenidos, porque mucha gente es como, no, pero es que lo único, por ejemplo, Roro está mostrando su receta de cocina. No, ojo, porque es que ese contenido no es el contenido de cocina. Es un contenido hecho para romantizar o, bueno, ella quiere mostrarles lo que hace en sus tareas diarias, pero lo último que ella quiere es mostrar una receta, porque al final entonces pondría las cantidades, ella no estaría tan arreglada, porque Ajá. Una persona que trabaja en cocina diario no está arreglada así todos los días. Uno está hecho un desastre. O sea, lo que tú decías, que todo se muestra como muy perfecto, la vida real no es así. Yo llego y hago un pastel y mi cocina queda, a pesar de que yo trato de ser juiciosa, de, ay, bueno, lo que voy ensuciando, voy lavando, hay un momento en que todo se desmadra. Sí. Y usted cuando se da cuenta la cocina es un desastre. Esa es la cocina real. Obviamente eso no vende porque a ti te dicen que aparte del sabor y todo eso también es importante la presentación. Entonces obviamente es como que se te impone eso de que todo tiene que ser ordenado, pulcro y perfectamente servido. Con el tema de Rorro, y mira que es muy chistoso porque a pesar de que ella está vendiendo un estilo de vida, aún así está ganando vendiendo eso, o sea, esa es la ironía, porque la mayoría de las mujeres que hacen eso en realidad no ganan absolutamente nada. Y por eso es que por eso yo digo, es importante valorar las tareas de cuidado, entre esas la cocina. Cuando la gente dice es que antes ya la gente no hace el maíz, las arepas como antes de moler, yo me acuerdo, era mi abuela, y les confieso que a mí me parecía, o sea, muy bonito, pero a la vez como una mujer pequeña, como de 1,50 m. Con una fuerza en un molino que toca. Y dale, y además que no solamente es moler, sino tuviste que haber pasado el maíz primero por lejía, o sea, por la ceniza. Por la ceniza, luego desgranarlo, quitarle esta película, que es la que no permite que se pueda moler y que uno pueda comer, pues que su cuerpo digiera el maíz. Ver a una mujer chiquita como de 60 años, dele, mientras otras personas dicen, ay, qué hermoso era ver hacer las arepas de cero. Sí, muy bonito, pero también vaya sería bueno. Hágalo. Pero vaya usted y hágalo. Y sería muy bonito que empezáramos a valorar. Lo bueno de toda esta historia es que muchas mujeres que se dedican a la cocina tradicional, pues esa es una manera también sí, están cocinando, pero están ganando dinero. Justamente eso es lo que yo opino o sea... Pero lo que me molesta es que haya gente que quiera volver a eso. Que hayan amas de casa que hagan la comida tradicional con amor y esmero, sin esperar nada a cambio. Y que aparte de eso también lave la loza. Entonces es una cosa así como que uno dice, yo lo escuché mucho, estuve en una conferencia, como en un conversatorio en la Feria del Libro, y yo decía eso, sí, yo soy una gran amante de la cocina tradicional colombiana, me encanta, su historia es muy importante para mí, o sea, y yo hablo de eso, pero al mismo también me conflictúa como una persona que sabe lo desagradecido que es la tarea de cuidado, que haya gente que de verdad quieran llevar esto otra vez a devolvernos a las cocinas, devolvernos a la casa, no permitirnos que tengamos otras opciones de vida, porque qué bonito y qué... Es que la frase favorita de un conservador es, ay, es que ya nada es como antes. Y eso es lo que yo digo, yo siento que nosotros siempre estamos y el ejemplo fehaciente de eso, la imagen de eso es la abuela. Es que las abuelas eran tan amorosas. Vaya y pregúntele si a ella le quisieran preguntar. De verdad, o sea, si a ella, siéntese con ellas y díganle, pregúnteles cuánto tiempo ella realmente quiso esa vida. O si le tocó, pues puede que sí, pasa eso, porque también creo que el discurso hoy en feminismo es eso. Partir del hecho que también una mujer puede ser lo que quiera hacer, incluyendo eso. Sí, claro, pero es que tú puedes llegar a querer hacer eso porque no viste otras opciones, por ejemplo, y eso fue lo que ocurrió en la mayoría de casos. Exacto, eso es lo que pasa con la abuela, es que estas mujeres que ustedes dicen que son el amor hecho 1,50 m, estas mujeres no tuvieron más opciones, así que no hay amor, son roles de géneros impuestos por un mandato patriarcal en donde las mujeres no tenían otras opciones, y más si éramos una sociedad como la de mi abuela y seguramente la tuya, mayoritariamente rural.
Mi abuela era del campo, mis dos abuelas eran del campo, o sea que, Sí. ¿qué más opciones tenían? O sea, de hecho, hasta la generación de mi papá y de mi mamá, ellos fueron los que llegaron a la ciudad. Y de ahí para Exacto, atrás la estuvieron en el generación de mi campo. mamá y mi papá fueron los que salieron del campo a la ciudad y tenían otras opciones de vida. Pero mi abuela no, o sea, de mi abuela para atrás, Sí. eso era lo que había, Sí, eso es lo que hay. Sí, pero al final, o sea, entiendo el conflicto y sí, por supuesto, es muy grave, pero yo comparo, justamente hago la comparación y me quedaba pensando yo en esto hace varios días porque hay dos canales en Italia que yo principalmente sigo. Está el de Pasta Granis y está el de Italia Exquisita. Italia Exquisita se dedica a señalar como las técnicas más tradicionales, más refinadas y más restauranteras de diferentes chefs en Italia y en Europa. Pasta Granny se encarga de retratar la vida de las abuelas y de cómo hacen su pasta en su día a día y cuál es su significado y por qué lo hacen y cómo lo hacen. Los dos lo retratan de la misma manera profesional, es decir, yo no veo, o sea, yo en ese momento que yo veo los dos contenidos, a pesar de que son entrevistas, están entrevistando a dos personas muy diferentes, yo pongo en la misma posición a los profesionales chefs como a las abuelitas. Claro. Y eso me parece, o sea, ahí es donde yo digo, Pasta Granis hace un gran trabajo poniéndolos en la misma posición, diciendo, esto también es un trabajo, ellos también saben qué están haciendo, y en Italia es como, o sea, por más de que un hombre o una mujer incluso menor quiera meterse en la cocina, al final lo que se hace es lo que la abuela dice, No, porque y es que es la que sabe. Y en cierta manera la cocina especial, o sea, la cocina olla como profesión o como tal, o sea, la cocina del ámbito público, no sería lo que es hoy en día si no hubiese privado. Sido por este ámbito privado. Por ejemplo, por las abuelas, si no hubiese existido esa transmisión intergeneracional de las recetas de pasta, de toda esta cocina italiana, no existirían estos cocineros hoy en día que pueden abrir trattorías que venden un plato de pasta no sé en cuántos euros en Italia y que pueden llegar a montar sitios en otras partes del mundo si no hubiese existido una abuela y toda una generación de abuelas detrás de ellas manteniendo esta tradición, manteniendo este relato intergeneracional de cómo hacer una pasta, evolucionándose a través del tiempo, cocinándose a través del tiempo. Entonces este ámbito privado público, que todavía retrata mucho, todavía transmite mucho este machismo, estos mandatos patriarcales, las dinámicas del capitalismo, etcétera, etcétera, se alimentan precisamente de esto, de lo popular, de lo privado, de la casa, de la tradición oral, y lo monetizan y lo convierten hoy en día en lo que es, pero son lo que son gracias a eso. Sí. Lo que yo decía, por lo menos la mayoría de las grandes cocinas, lo que llamamos hoy bistro gourmet o la cocina francesa, hoy en día ellos son lo que son porque antes eran muchos platos que hoy los podrán vender carísimos, en algún momento de la historia hace 1000 o 2000 años eran comida de jornalero. Sí. Y hoy te están vendiendo un plato de esos en 50 euros, 100 euros. Lo mismo ocurrió con la langosta, si no mal entiendo, ¿cierto? Mira, el queso. ¡Ay, sí, también! Y eso es un tema que tengo pendiente. El queso hasta la Edad Media era considerado comida de gente bárbara. Porque está también esa división entre si eres civilizado o no, depende de qué es lo que comes exactamente. Entonces, si tú, lo civilizado se simbolizaba a través del pan y el vino, porque tú haces una transformación de la vid y haces una transformación del grano, del cereal y lo conviertes en pan y vino. Y detrás de eso hay todo un proceso y todo milenios de evolución y evolución hasta convertirse en esa copa de vino y ese plato de pan. Pero por alguna razón al queso lo consideran algo como muy básico. Usted simplemente llega, coge el queso y que la leche se cuaje y listo y ya, está el queso. Entonces lo consideran el alimento de Polifemo. Polifemo en la Ilíada era un cíclope que se encontró, Odiseo se lo encontró en una isla, etcétera, etcétera. Y Polifemo es el símbolo de la barbarie, o sea, de esa imagen primigenia antes de la civilización y la cultura, y etcétera, etcétera. Y durante mucho tiempo el queso fue considerado comida de bárbaros, porque era, pues, ¿quiénes son los que pastorean? Pues poblaciones nómadas que no se establecen en un solo lado, y pues tenían a mí me parece ridículo, porque igual de todas maneras tú estás haciendo una transformación de la leche para convertirle en queso, pero pues para la gente de la época grecolatina eso no les parecía muy complejo, les parecía como, ay, estás tomando algo de la tierra y ya, no le estás haciendo mayor cosa. Pero fue en la Edad Media donde cambia la cosa.
El queso empieza a ser apropiado por las élites, primero por los monasterios, o sea, como comida de monasterios, y muchos de esos chicos eran gente de familias nobles en Europa y terminaban llevando esto, y el queso se convirtió hoy lo que es, en muchas veces un artículo de lujo, dependiendo del queso, ¿no? Depende también del tipo de queso y porque eso a día de No, hay hoy quesos establece pero hay divisiones quesos- de estratos. pero si Entonces tú los vas- pobres comen cuajada y los ricos comen queso, eso queso depende azul. mucho, no, y eso depende mucho de la maduración. Entre más fresco el Ajá, queso, pues es más de pobre. más de pobre. Pero entre más está madurado, entre más tiempo, entre más elaboración, entre más complejidad tenga este queso, eso obviamente un alimento ya es un producto de lujo. Eso fue como que, y lo leí en un libro que es de uno de los grandes historiadores historiador de la alimentación, como Máximo Montanari, y el tipo, ¿sabes cómo lo dedujo? O sea, como todo ese estudio lo hizo a raíz de un refrán italiano, las peras no, es un refrán que dice algo así: no dejes que el campesino se entere de lo bueno que es las peras con la manzana. El tipo hace todo un análisis, y ahí es donde, y empieza uno analizando un refrán y termina descubriendo en qué momento la pera, el queso pasó de ser una comida popular a ser una comida de élite. ¿En qué momento los nobles y los aristócratas en Europa se lo apropian? Entonces ahí está la cuestión del tema de cómo un alimento te puede contar los cambios sociales de una época. Sí. Cómo algo se complejiza, cómo algo se vuelve de élite, porque algo se convierte en un producto de lujo. Sí, sí. Pues todo esto ha sido muy interesante de hablarlo. Ya un poco, ahora sí, cambiando un poco de tema, como creadora de contenido en gastronomía, ¿cuáles son como las barreras más grandes que has encontrado como para tener un crecimiento? ¿Y qué es lo que se te ha dificultado más, tanto en el proceso de crecer como en tu proceso creativo originando estos contenidos? Mi principal obstáculo es que no lo he podido monetizar. Same, amiga. Esto me gusta, pero a veces y esto no es un problema solamente de mío, sino es un problema que se traslada mucho a los divulgadores, a los creadores de contenido histórico, y creo que casi cualquiera. Y es el hecho de que las personas pareciera que no entendieran que detrás del contenido hay una persona que necesita pagar el arriendo, que necesita comer, que tiene personas a su cargo, como en mi caso, y no le puede monetizar. Lo otro, es muy difícil competir con las reglas del algoritmo de las redes sociales. Hay que ser honestos, las redes sociales como Instagram, bueno, no tanto Instagram, pero sí TikTok, son muy superficiales. Mucho contenido basura. Entonces ahí es donde yo tengo como un gran conflicto con el foodie, porque es que el foodie estimula lo que tú decías, lo habíamos hablado, el tema del consumo. Para el foodie lo importante no es la experiencia compleja de comer, la historia que pueda haber detrás de esta comida, de esta preparación, la historia de por qué resultó este restaurante o este tipo de comida, sino crear una tendencia. Una tendencia que se convierta en un consumo y en algo aspiracional. Entonces, para hacer algo aspiracional no necesita tener contenido, no necesitas tener sustancia. Solo necesita convertirse en tendencia. Solo necesitas jugar con las reglas del algoritmo. Entonces, yo siento que el foodie juega mucho con eso, y por eso es que a los foodies que uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esta persona es tan famosa? ¿Por qué lo que está contando sobre esta comida tiene tanta relevancia? Cuando uno le lee con conciencia, yo no le veo lo relevante a esto. Solo está diciendo, este lugar es de moda y listo. Esto está rico y ya. Obviamente, antes de eso existían los críticos gastronómicos, y el crítico gastronómico también era un ejercicio muy elitista, pero hay que decirlo que por lo menos el crítico antes se tomaba la molestia de hacer un contenido, es decir, pero era muy casi como convertir la comida, el placer de comer, en algo muy elitista, muy selectivo.
El foodie lo popularizó, pero ya se fue como, siento que Pero, se fue hacia el otro lado. Y deja tú el hecho de que... Se fue hacia el lado donde lo importante es que consumas y lo importante es que tú lo sigas y lo importante es que te vean haciéndolo. Deja tú el hecho de que recomienden cosas. O sea, con eso yo no, supongamos que no tengo conflicto, supongamos. No, porque igual ese es su trabajo. Porque sí lo puedo llegar a tener, pero en otros tipos de temas. A mí lo que realmente a mí me genera mucho conflicto también es que lleguen a desinformar por crear una tendencia. Exacto. Y que lleguen a generar diferentes... Esto también lo hablábamos con Lina la vez pasada. Entonces caen en la apropiación cultural, sí. cae en la explotación laboral, sí. cae en el capitalismo del consumo y el consumo, sin tener cuidado de que los recursos no son ilimitados, y caen un montón de cosas que al final terminan siendo irresponsables. Es que siento que lo que hace el foodie lo importante es consumir, y sobre todo lo importante es que tú dejes el registro de esto en redes. O sea, que la gente te vea, porque esto pero te mira que ayuda en una escalera aspiracional a seguir como unos pasos para tener una presencia. Es que a mí eso es lo que me parece crítico, y es algo con lo que, mira, a mí realmente, yo creo que ellos van a ver el podcast y van a decir, ¿cómo? A mí me triguea mucho el hecho de estar frente a una cámara y de pronto decir algo que resulte irresponsable, porque es que también las redes sociales pueden llegar a castigar mucho, pero no castigan como uno piensa, ¿sí? Entonces uno, o sea, se dicen burralidades e idioteces y no importa al final, pero uno toca como la vena de alguien, de incomodarlo y de decirle, venga, es que usted está cayendo en comportamientos racistas, xenófobos, etc. Y ahí es donde le caen a uno. Y llega a pasar. Entonces, a mí, o sea, a mí en general eso es lo que me genera conflicto, y lo que me genera inseguridad es estar frente a una cámara, que yo diga alguna idiotez y eso quede en cámara y yo lo suba y que para siempre, No, a mí una de las cosas que, por ejemplo, me preocupa es que de pronto el foodie no tampoco tiene, es decir, el foodie no hace siento yo que a veces no son selectivos, ellos están vender por vender. Sí. Y pues es muy probable que lleguen a sitios, lo que tú decías, no tener cierta responsabilidad con lo que se transmite, que llegarán a ciertos sitios en donde realmente la comida sea espantosa, pero pues están vendiendo y le están transmitiendo a la gente que está viendo que esa comida es buenísima, cuando quizás la están sobrevalorando. Y eso está pasando mucho y siento que eso está pasando mucho con muchos restaurantes, que mucho la labor del foodie es sobrevalorar esta experiencia. Y la gente, y por eso es que hay tanta gente que termina llegando y pegándose unas estrelladas, porque un foodie te dijo que ese lugar era espectacular. Y no lo era. Y no lo era. En cierta manera, y por eso es que digo, me genera conflicto la figura del crítico, pero el crítico como que en cierta manera sentía que tenía una responsabilidad. Podía ser el tipo, es decir, tenemos esa idea tipo Ratatouille, del tipo que va a rajar tu comida y a destruir tu restaurante, pero de alguna manera también está ese trasfondo de tengo una responsabilidad, y es no decirle a una persona que la comida es buena cuando no lo es. Puede que de pronto haya mucha subjetividad ahí en el ejercicio. No, es que la cocina de todas formas es un arte, como todo arte subjetivo. Pero por lo menos está esa idea, esa conciencia de yo no estoy aquí sobrevalorando ni evaluando un lugar ni una experiencia, porque finalmente ir a un restaurante es una experiencia, por hacerlo. La responsabilidad que sentía mucho el crítico es decir, este lugar es bueno, este lugar es bueno por tal cosa, o es malo por tal cosa, o es que siento cuando hay creadores de contenido que terminan diciendo como es que yo no tengo ninguna responsabilidad porque yo simplemente estoy emitiendo una opinión sobre comida. El problema es que sí hay cierta responsabilidad, sí, claro, porque estás hablando del trabajo de otra persona y de lo que produce otra persona. Y puede que tú estés más, es que eso ha pasado, eso es lo que yo digo, eso ha pasado, que a veces muchos foodies terminan mandando a una persona a un lugar porque seguramente hay una relación comercial de por medio, que eso es muy común, eso realmente es bastante común, porque finalmente el foodie es un creador de contenido más que un crítico gastronómico. Sí. Entonces ha pasado, porque yo sí he escuchado, ha pasado gente que termina en un restaurante con una intoxicación, por ejemplo. Ay, sí, pasó mucho en el Burger Master, de hecho. Sí vi. Porque el foodie dice, yo no tengo ninguna responsabilidad, después de que la persona coma o se convenza de mí, eso ya no, y si es tu responsabilidad. Porque si estás vendiendo comida, también ahí hay muchas consideraciones, entre ellas la salud. Y si tú mandas a una persona, y si tú le transmites a una persona
el que una comida en un lugar es bueno cuando probablemente no cumplan con las normas de salubridad o alguna cosa, sí es responsabilidad del food. responsabilidad del foodie. Entonces sí tiene que haber un ejercicio, yo siento que sí tiene que haber un ejercicio crítico. Incluso muchos restauranteros sienten que el foodie se convirtió en un ejercicio, en un ejercicio no innecesario, no, puede ser nocivo, porque sienten que no están vendiendo su comida como ellos les gustaría que las vendieran. Sí, eso pasó de hecho una vez en un restaurante que fuimos a Normandía con Adrián, con mi novio. Un creador de contenido que habló sobre un restaurante de comida japonesa. Entonces estaba hablando del restaurante, que venía XY platos, bla, 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 bla. Y dijo, no, es que el man se fue hasta la China a aprender sobre comida japonesa. ¿Por qué mentir? Entonces, si yo le hubiese creído al 100% a este foodie, pues yo nunca voy a ese restaurante. Pero el problema es que yo vi los platos y dije, pues este man sí fue realmente a Japón y fue a aprender las cosas, pues démosle un chance. Si es por solamente escuchar a foodie, pues yo nunca hubiese ido porque, a ver, fuiste a la China a aprender sobre comida japonesa, a mí no me parece lógico. Sin embargo, fui al restaurante, no es de mis favoritos, pero realmente el tipo no hacía mal la comida. Entonces es como, efectivamente sí puede llegar a ser nocivo. Y ahorita que mencionas lo de los críticos de comida, yo voy a contar aquí cómo yo empecé en la cocina y por qué me metí en eso. A mí toda la vida me gustó mucho el ejercicio de la cocina, de la comida y de la alimentación. Yo siendo geóloga viajé por muchos lugares de Colombia y a través de la comida uno puede saber por qué las cosas y la gente funciona como funciona en un lugar determinado. El problema es que yo salí de la universidad, no conseguí empleo en mucho tiempo, entonces yo me puse a hacer una especialización en algo de mi carrera y también me puse a hacer un técnico en cocina. ¿Por qué me puse a hacer el técnico en cocina? Porque yo siempre he querido hablar, he querido ser crítica gastronómica, lo he querido hacer. El problema es que para mí en ese punto de mi vida donde yo dije, bueno, tal vez le mediría eso, no puedo estar en la capacidad de criticar a otra persona sin saber qué es lo que esa persona hace en su cocina. Que ese es uno de los, algo que también me parece problemático en los foodies, me perdonarás, pero ¿cómo vas a criticar el trabajo de una persona si ni siquiera sabes qué es lo que está haciendo? O por qué lo está haciendo. Sí, porque a ti como foodie lo único que hacen es ponerte el plato. O sea, tú solo estás viendo una etapa de ese proceso, y ese proceso de platado, o sea, de ponerlo sobre tu mesa, pero no es el resto de lo que va atrás, hacia atrás. Entonces, bueno, yo supongamos que salí de ahí, luego empecé a hacer mis prácticas, luego hice mis prácticas, trabajé en unos cuantos restaurantes, luego trabajé vendiendo comida, luego hice mi propio emprendimiento gastronómico que es el Nido Pasta. Y yo aquí en los talleres, entonces al final no fui crítica gastronómica, me gustaría hacerlo, pero de nuevo a mí me triguea el hecho de pararme frente a una cámara y recomendar algo donde yo no sé si eventualmente te va a ir bien o no, o si va a ser responsable lo que te diga o no, o va a ser cierto lo que te diga o no. Me parece un poco problemático. Pero al final algo sobre lo que yo sí puedo tener control es sobre el trabajo que yo hago aquí en mi taller. Por eso es que yo no trabajo tanto con... obviamente yo siento que sí debería trabajar con restaurantes, pero por eso es que para mí, por lo menos como historiadora y como alguien que le gusta la cocina, yo tengo el valor para mí de la historia, y no estoy hablando de la historia académicamente, sino de la historia detrás de ese lugar, es muy importante. Por eso yo no siempre salgo diciendo a todos los sitios en los que yo voy ni nada, porque porque para mí habrá sitios que no tienen ninguna relevancia, la comida será rica, pero no tiene un valor para mí más allá del plato del que producto. me comí, como lugares que sí lo son. Por ejemplo, si yo, las cosas que yo he posteado, puede que no postee algo sobre un sitio súper fancy acá en Bogotá, pero sí me interesa mostrar, por ejemplo, lo que hace una persona como Choria Gamis, que es una persona que se ganó un libro, un premio importante a nivel internacional por un libro que recoge todas las técnicas de envueltos, que eso tiene un valor importantísimo para la cocina tradicional. O por ejemplo, el haber ido yo a un salón de queso, que puede ser la cosa más normal y más elitista del mundo, pero me permitió luego hacer la conexión del tema de en qué momento el queso pasó de ser un alimento completamente popular a algo que puede convertirse en un artículo de lujo dependiendo del queso. Entonces yo siento que por lo menos para mí, o sea, no sé si es que soy muy millennial en ese sentido, pero yo sí me siento como una persona que le gusta la comida. Puede que no esté en las condiciones económicas para estar yendo a restaurantes todo el tiempo, pero para una persona que para mí ir a un restaurante es una experiencia, o sea, yo voy detrás de una experiencia, de hacer algo fuera de la cotidianidad,
yo sí me siento hambrienta de una historia, o sea, de una narrativa, de que se me cuente algo a través de la comida, y en cierta manera, por eso es que hago lo que hago. Por eso para mí es importante como que me cuenten algo con la comida, o sea, no necesariamente una historia como lo que hago yo, o sea, de buscar fechas y el origen, No. Sino yo necesito que la persona que está haciendo este contenido tenga una relación con la comida. Ahorita fuera de cámara me estabas contando que sentías que muchos foodies estaban más interesados en vender el lugar que vender la comida como tal, o sea, y entonces es donde yo digo que yo siento que no hay una relación. Y finalmente cuando uno tiene una relación con la comida, o te gusta o no te gusta, o te evoca algo o no te evoca nada, ya para mí sí es necesario que la persona que está haciendo una cosa de estas, como generar contenidos alrededor de la comida, me cuente su relación real, qué le evoca eso, qué relación tiene con esa experiencia. Y por eso me gusta mucho creadores, no necesariamente foodies, sino cocineros que encuentran en la elaboración de un plato la ocasión perfecta para contar una historia, sea cierta o no, ficticia o parte de sus vivencias. Pero yo sí me considero muy hambrienta de eso, de sentir, de encontrar la relación, la manera como la gente se relaciona con la comida. Y mucho del ejercicio que yo veo a veces en redes es demasiado impersonal. Siento que estas personas están vendiéndote comida y al mismo tiempo no tienen ninguna relación con ella. No están creando ningún vínculo, nada. Por eso yo digo, lo siento muy sin sustancia. Sí, justamente ahorita cuando te contaba cómo llegué yo a la cocina y cómo terminé yo haciendo este taller, yo aquí atiendo pues las cenas clandestinas donde viene cierta cantidad de personas, aprenden a hacer pasta artesanal a mano y luego comen. La gente suele salir contenta. Esto no es publicidad, guiño guiño, pero además de decir que la gente suele salir contenta, yo sé que en todos los restaurantes, o sea, yo trato de mantener esto como un taller, porque es un espacio de divulgación donde yo te estoy contando por qué es importante la pasta para mí y puede que para el mundo o en ciertas regiones del mundo. 2, también te estoy contando por qué hago lo que yo hago y por qué lo cocino como lo cocino, y al final cuando te estoy sirviendo el plato te estoy contando por qué lo hago así. Entonces a mí al final de cada cena, el mensaje que normalmente yo quiero dejar es, yo sé que ustedes no los van a poder atender de manera personalizada en ningún restaurante. Eso es imposible y es una de las razones por las cuales yo no abro restaurante. Ojalá no lo tenga que hacer. Sí, porque es que eso es todo un trabajo. Exacto. Pero me refiero a que la gente no debería recibir menos que salir contenta de un restaurante por lo que comieron y que se sientan a gusto y que no se sientan presionados de que como el lugar estaba bonito y tomé las fotos y van ciertos famosos y etcétera, 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 se sientan presionados de decir me gustó la comida acá, porque puede que todo te haya parecido espectacular excepto la comida, pero es que si tú no vas a un restaurante a comer, ¿a qué vas? O sea, ese para mí siempre es el mensaje. Por eso yo considero que todo esto es como un ejercicio de emotividad, o sea, es una transmisión de emociones a través de la comida. Ojalá algún día pueda tener la experiencia con Nido Pasta. Tú sabes que aquí invitadísima. En parte pero la yo tuviste. Tuve esa experiencia, pero sí, en parte la tuve, pero no tuve esa relación de cocina, pero sí la tuve con Lina. Y fue muy chévere. O sea, sí, Lina también hace ese tipo de cosas con la comida santanderiana. Hicimos arepa santanderiana, ella trajo el maíz, ahí siempre porva. Trajo el maíz ya cocinado, que simplemente era para molerlo. Hicimos chicharrón, y air fryer y horno, o sea, porque la verdad todo el mundo tiene air fryer. Hizo su famoso ají, que es deliciosísimo. Y es muy bacano porque no solamente no solamente es satisfacer una necesidad biológica de la necesidad de comer y la satisfacción y satisfacer el gusto tuyo, sino lo que tú dices, salir contento. O sea, entonces sí es un ejercicio de transmitir emociones. Yo necesito también que la comida me transmita una emoción, o que me produzca una emoción. Y a mí me gusta mucho ese ejercicio porque no solamente es verla a ella cocinar, te hace partícipe del proceso. Y entonces te ensucias las manos, literalmente. O sea, tú amasas, tú le ayudas. No, y ¿sabes qué valor? Y ahí es donde yo siento que hay caldos, hay
hay sustancia, o sea, el hay valor, algo... el valor agregado de la experiencia que ofrece Lina, que yo también la tuve aquí en este espacio también, y lo que yo hago, me parece también que es que hay algo muy especial en que la gente haga algo e inmediatamente después pueda comerse eso que hizo con sus propias manos. Claro. O sea, en eso también siento que hay un valor supremamente agregado que mucha gente no lo ve y que de todas formas está existiendo en estos talleres. Hay talleres de pizza, de sushi, Sí. de decoración de tortas, De repostería. de repostería, sí, etcétera. Esas experiencias me parecen bien, me parecen chéveres. Y sí, o sea, sí hay un valor agregado, no solamente en salir contento porque te comiste algo rico, sino porque además lo hiciste con tus propias manos. Eso también me resulta súper interesante. Bueno, entonces ya para terminar, pues ya la última pregunta que yo hago normalmente es un poco a nivel personal, pero también está relacionado como con el trabajo que muchos hacemos frente a la creación de contenido. Hubo un momento, y yo me imagino que sí, en el que sobrepensaste mucho, te dio miedo salir al frente de una cámara. ¿Y cómo hiciste para ir superando eso a través del tiempo? Porque, o sea, a mí a día de hoy todavía tengo miedo con respecto a eso. Aunque llevo aquí como hora y media hablando con Viviana, pero después yo sé que esto va a salir en un video y probablemente para mí va a ser muy difícil verlo porque me triguea un poco el hecho de verlo. Yo en cambio sí tengo que confesar, que sí, al principio me trigueaba, pero a mí me tocó, en el ejercicio de empezar a hacer esto a cámaras, me tocó prácticamente como un oficio, una de mis tantas funciones laborales por las que yo firmé un contrato. Y obviamente me asusté, me enredaba muchísimo, teníamos que repetir un montón de veces, estaba muy tiesa, me ponía muy tiesa en cámara, no me relajaba, pero tengo que decir que sí me di un baño de vanidad y de ego cuando me vi la primera vez y me di cuenta que esto era lo que me gustaba, o sea, me gusta verme, me gusta enseñar, o sea, eso me lleva al cuento que todo el mundo me dice, pero ¿por qué no eres profesora? Es que es muy diferente. Sí. Y a mí me encanta mucho este ejercicio informal, o sea, este ejercicio de sentarme con alguien así a hablar y que resulte el tema y de repente yo empiezo a acordarme de cosas y empiezo a contar una historia alrededor de eso. Entonces yo empecé a hacer esto como parte de mi trabajo. Sí. El primer video fue muy chistoso, que fue sobre los tamales. Pero luego le fui cogiendo el gusto porque me gusta, porque yo misma me dijo, es que esto me gusta mucho. Y si me gusta, entonces siento que esta vaina me va a fluir. Obviamente me seguí equivocando, me enredaba, tengo problemas de vocalización, entonces a veces no sueno bien en cámara, la voz suena, las R's raras, he tenido que practicar mucho para que suene bien vocalizado, cosas así. Pero lo difícil realmente sí fue hacerlo para mí, con mis propios medios, siendo yo la productora, la guionista, la investigadora gastronómica, la camarógrafa, la edición, todo lo hago, yo muy condimentado, excepto el video que hicimos que hice sobre los buñuelos en diciembre, la historia de los buñuelos en diciembre, que sí lo hice con la ayuda, gracias a Andrés Barriga, que él me ayudó a hacer la cámara y la edición y toda la musicalización, todo el cuento, el sonido, etc. Pero el resto todo lo he hecho yo. Y eso fue dar ese paso fue difícil. A mí todo el mundo me decía, ¿por qué no haces un podcast? ¿Por qué no haces un canal de contenidos? ¿Por qué no tienes un canal de YouTube? Y yo siempre me ponía 10.000 excusas porque yo me acostumbré mucho y eso sí fue una cosa, lo acepto, cuando yo hacía esto como parte de mis funciones laborales, pues es que la ventaja era que yo lo único que hacía era presentar el contenido e investigarlo. Del resto yo no me tenía que preocupar por nada. Tenía que hacer los guiones, obviamente tenía que decir en qué parte, en qué minuto va tal material de apoyo y todo eso, pero de resto yo ni editaba, ni musicalizaba, ni hacía fotografía, nada. O sea, tenía un grupo de trabajo, de compañeros de trabajo que hacían eso conmigo. Y eso era lo que yo decía. Entonces yo veía el producto final y claro, me parecía perfecto, me parecía muy bien hecho, me parecía muy bonito. Y yo me decía, yo no voy a lograr hacer eso. Es que a mí no me va a quedar igual. Ese fue uno de mis grandes obstáculos. Yo quería que quedara igual. Y ese fue el salto que tuve que dar. Decirme a mí misma, lo vas a hacer tú sola. Obviamente no va a quedar perfecto. Seguramente mejorará con el tiempo. Seguramente
con el tiempo vas a hacerlo cada vez mejor, vas a perfeccionarte en siendo autodidacta en el tema de editar. Igual afortunadamente eso se ha democratizado mucho con cosas como CapCut, como TikTok, o sea, tú ya puedes editar tus propios videos. Pero me tuve que convencer de eso. Yo le decía, si yo no lo hago ahora, no lo hago nunca. Y si sigo creyendo, y si me sigo pegando en mi muy Virgo vice de tiene que ser perfecto, si no, no lo hago, o si no, no lo muestro, no lo voy a hacer nunca. Entonces tomé la iniciativa y dije, no más, que salga como que tenga que salir, saldrá horrible al principio, luego me imagino que con el tiempo saldrá mucho mejor, pero si estoy haciéndolo yo sola, pues obviamente no puedo esperar los mismos resultados. Ya. Y tengo que hacerlo, o sea, tengo que hacerlo porque esto me gusta, porque de alguna manera esto me mantiene conectada me mantiene un poco alejada de los problemas cotidianos, pero también me mantiene conectado con lo que me gusta. O sea, si me gusta, porque no lo voy a hacer. Y ya, eso fue lo que me motivó a hacerlo, a superar un poco, no tanto el miedo, sino esa manía de que quede perfecto, de que sea hermoso, que sea, o sea, de que me quedara como me quedaban cuando yo trabajaba en este lugar. Ya. Ese fue pero pues ahí ya, hasta ahora ya vamos a cumplir un año. No he hecho tantos videos como quisiera, pero los que he hecho, por lo menos los he hecho, todo el trabajo lo he hecho yo. Eso sí es un trabajo, o sea, me llevo hacer un video de 1 minuto me ha llevado una tarde, un día. Sí, eso es Y sobre así. todo porque yo soy la que hago el guión también, entonces requiere mucho trabajo, pero por lo menos es un trabajo, como dicen ahora, trabajo honesto. Entonces, es trabajo honesto, entonces es algo que estoy haciendo porque me gusta. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar en este espacio. Espero que te haya gustado la entrevista, la comida, todo. Dije, ay, estoy llena, no me voy a tomar el jugo y mire. Entonces, nada, vamos a ver esto cuando sale, espero que salga pronto. Muchas gracias por vernos, escucharnos. Estamos aquí en YouTube, también estamos en Spotify. Y pues nada, espero poder grabar estos capítulos mensualmente si otras cosas no suceden antes. Muchas gracias, Viviana, por Gracias venir. a ti, estuvo delicioso. Muchas gracias a Adrián por estar en la producción y muchas gracias a Gabriel, que va a ser nuestro editor. Un abrazo, chaito. Chao.